Comienza el informativo con Ruth del Salto y Carlos Figueroa. Medidas desesperadas. Casi 2 meses después de abandonar sus hogares, decenas de migrantes centroamericanos han intentado en las últimas horas cruzar la frontera entre México y Estados Unidos de manera ilegal. Varios de ellos saltaron partes de la valla para ingresar a la Unión Americana con esa esperanza de entregarse a la patrulla fronteriza y poder pedir asilo político. Están cansados, dicen, de esperar en los refugios temporales dispuestos por las autoridades en Tijuana, México. ¿Desesperación o medida de presión? Esta es ahora la forma en la que los migrantes centroamericanos buscan el llamado sueño americano. Desde el sábado, los miembros de la caravana migrante, segmentados en pequeños grupos, decidieron saltar de manera ilegal el muro que separa México de Estados Unidos. Aseguran, están cansados del hacinamiento y de las demoras en los procesos para solicitar el asilo. Uno dice, pues aquí los hemos detenido. Hay gente que dice que aquí se va a quedar, hay gente que puede pagar un coyote, pero yo no tengo eso, no tengo ese dinero, porque en realidad si yo lo tuviera quizás ya no estuviera aquí, porque cada día que pasa para mí es un año. Aquí, como en el recorrido que hicieron durante mes y medio, no importan los riesgos. ¡Empújeme, Giovanni! No, es que cómo la voy a empujar para que se quede ahí trabada. Y es que las difíciles condiciones en los refugios tras 2 semanas de permanecer ahí los obligan a tomar decisiones. No, jefe. No, yo no me quiero entregar. ¿Qué piensas de la gente, la raza que se fue ahorita? Que están bien, van buscando su sueño americano también, jefe. Que Dios los cuide y los guarde. La mayoría de quienes burlaron el muro ya tienen su proceso de asilo abierto, pero sin una fecha para una respuesta. El objetivo de cruzar es ser arrestados por la patrulla fronteriza y una vez en su poder solicitar el asilo inmediato o pedir el regreso a su país de origen. Van a ser procesados poco a poco, eventualmente serán turnados a las autoridades competentes como ICE y ERO, que son los que van a hacer la decisión de la custodia de estas personas. Y es que la nueva etapa de incertidumbre empezó cuando el albergue Benito Juárez fue cerrado y los caminantes trasladados al refugio El Barretal. Entre los migrantes corrió el rumor de que serían detenidos por autoridades migratorias y los deportarían. Según la Secretaría de Desarrollo Social de Tijuana, de los 6.000 centroamericanos que ven en el antiguo refugio, solo 2.000 se establecieron en el nuevo albergue. Algunos se dispersaron por la ciudad y otros emprendieron el viaje a otras ciudades de México. Pero sí he tenido amigos que he hecho aquí, que sí han viajado a otros estados donde ellos van a tratar de cruzar, pensando que tal vez allá haya más facilidad de pasar, menos control y que el que hay actualmente aquí en este lado norte de Tijuana. La caravana migrante se desintegra de a poco. La medida de presión al gobierno de Donald Trump tampoco dio resultado. La Oficina de Control y Verificación del Instituto Nacional de Migración registró solo este fin de semana 600 retornos asistidos. 453 fueron de manera voluntaria y el resto de centroamericanos puestos a disposición de las autoridades tras cometer faltas administrativas o delitos menores. En otras noticias, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, envía este martes al Senado su proyecto para suprimir el fuero presidencial y reformar la Constitución. El dirigente de izquierda, quien asumió la presidencia el pasado sábado, ha recordado que desde 1917 el jefe de Estado mexicano solo puede ser juzgado por el delito de traición a la patria. Lamentó que no se pueda ser juzgado por hechos de corrupción, por ejemplo. Asimismo, se mostró confiado en que van a aprobar la iniciativa los legisladores del Senado y la Cámara de Diputados, donde tiene la mayoría su partido, el Movimiento Regeneración Nacional Morena. Se termina la impunidad establecida en la Constitución y el presidente va a poder ser juzgado como cualquier otro ciudadano por cualquier delito. La Oficina de Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios incluyó el caso de Venezuela en su nuevo plan de acción anual. La entidad va a buscar más apoyo económico a esos países que están recibiendo el mayor flujo de refugiados y migrantes de esa nación. Y ha señalado que más de 700 millones de dólares serían necesarios para atender esta crisis, según la ONU. El reporte enseguida con Alejandro Rincón desde Nueva York. Alejandro, una buena tarde.
Hola Ruth, Carlos, televidentes del Canal de las Américas. Esa previsión que hace la Oficina para Coordinación de Asuntos Humanitarios de la ONU está prevista o coordinada a raíz del siguiente dato. Considera la ONU que en 2019 3.6 millones de venezolanos van a necesitar asistencia en los distintos puntos del continente americano en donde se encuentran refugiados. Es precisamente por esta razón que esos 738 millones de dólares que la ONU considera se necesitan para esta causa serían destinados principalmente para trabajar en los países en donde mayoritariamente los venezolanos se han refugiado, en este caso en particular Brasil y Colombia, siendo este último país el que mayor cantidad de venezolanos ha recibido, aproximadamente 1 millón de ellos. A propósito de este anuncio de Naciones Unidas, el director de esa Oficina de Coordinación para Asuntos Humanitarios entregó las siguientes declaraciones. Hay una crisis para la cual por primera vez tenemos un plan de respuesta, que es ayudar a los países vecinos de Venezuela a enfrentarse con las consecuencias de los grandes números de venezolanos que se están yendo del país. Estamos proyectando la necesidad de 738 millones de dólares para esos países para el 2019, para 2.2 millones de beneficiarios. Y los países... Hay muchos países donde están los venezolanos o a los cuales se dirigen en América Latina y en el Caribe. Aun cuando los recursos que prevé la ONU serán necesarios para atender a los refugiados venezolanos tienen como destino los países vecinos de Venezuela, esta entidad no dejó de hacer algún pronunciamiento o señalamiento sobre su asistencia actual al territorio venezolano. Y allí se mencionó que al menos por ahora Naciones Unidas continúa prestando cierto nivel de apoyo, pero en materia de salud y de nutrición, y que la ONU no descarta a futuro dar una asistencia a otro nivel, pero eso sí y solo sí el propio Estado venezolano contacta directamente a Naciones Unidas y les hace una petición en este sentido. Justo sobre esta misma circunstancia, al menos por ahora, el Estado venezolano no ha hecho un pronunciamiento adicional. Es todo lo que tenemos para ustedes por ahora. Continúen con más en el informativo. Gracias, Alejandro. Y mientras tanto, en paralelo, la Unión Europea ha aprobado el envío de más de 22 millones de dólares para atender la crisis humanitaria en Venezuela. El anuncio fue hecho por la Comisión Europea y se suma a los casi 40 millones de dólares que entregó este bloque en junio pasado. La ayuda se enfoca en la atención médica de emergencia, alimentos, refugio, también protección para las familias más vulnerables afectadas por la situación en el país bajo el régimen de Nicolás Maduro. Así también la asistencia a las naciones vecinas que han acogido este éxodo. Los dos hijos del expresidente de Panamá, de Ricardo Martinelli, Ricardo Alberto y Luis Enrique, se han presentado hoy ante un juez de migración en el sur de la Florida. Los hijos del exmandatario son acusados de permanecer ilegalmente en Estados Unidos. En Miami, Paola Serna tiene la información. Paola, ¿qué ha pasado en esta audiencia de hoy? Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. A las 8 de la mañana inició esta audiencia preliminar de los hermanos Martinelli, la primera presentación ante un juez de inmigración, esto después de haber sido detenidos el 20 de noviembre en su residencia por temas migratorios justamente. El día de hoy, sin embargo, esta audiencia se llevó a cabo a puerta cerrada, por lo cual no hubo posibilidad de que de los medios de comunicación ni personas que no tuvieran nada que ver específicamente con el caso se presentaran. Sin embargo, se ha conocido en los últimos minutos que se ha reprogramado una audiencia máster que se llevará a cabo el próximo 27 de noviembre, esto a las 8 de la mañana, aquí mismo en la Corte de Detención de Inmigración, ubicada en Chrome, esto en el suroccidente del condado Miami-Dade. Los abogados de los hermanos Martinelli, aunque hemos insistido en varias ocasiones, pues no hemos podido tener ningún tipo de comunicación, ni por correo electrónico, ni tampoco a través de los mensajes que les hemos dejado, mensajes telefónicos y llamadas a su oficina. Así que en este momento estamos a la espera de conocer si efectivamente hubo o no una fianza el día de hoy o de qué se trataría
lo que ocurrió esta mañana en esta audiencia preliminar, la primera, como les decía, en la cual se presentan los hermanos Martinelli frente a un juez de inmigración aquí en la ciudad de Miami. Es por ahora la información. Soy Paola Serna. Continúen con más desde nuestros estudios centrales. Muy buenas tardes. Buenas tardes para usted, Paola. Y en la ciudad de Washington continúan los homenajes al exmandatario de los Estados Unidos, George Bush padre. Los restos del expresidente yacen en capilla ardiente en el Capitolio. Cientos de líderes de la Unión Americana y allegados a la familia se han acercado a este lugar para rendirle tributo. El féretro es custodiado por la Guardia de Honor Militar y será trasladado a la Catedral de Washington este miércoles para realizar allí el primer funeral de Estado. El presidente estadounidense Donald Trump no descartó una posible prolongación de la tregua comercial con China, más allá de los 90 días pactados en un principio con su homólogo chino Xi Jinping durante la cumbre del G20 celebrada en Buenos Aires, Argentina. El republicano, quien confirmó el inicio de las negociaciones el día de hoy, amenazó con imponer más aranceles en caso de que el pacto fracase. Cuando la gente o países asaltan nuestra gran riqueza de nuestro país, quiero que paguen por el privilegio de hacerlo. Siempre será la mejor manera resaltar nuestro poder económico. Justo ahora estamos tomando millones en tarifas. Hagan a Estados Unidos rico otra vez. Pero si se puede lograr un acuerdo justo con China, uno que haga las cosas que finalmente sabemos que debe hacer, firmaré contento. Que las negociaciones comiencen. Hagan a Estados Unidos grande otra vez. El ex vicepresidente de Estados Unidos, Joe Biden, decidirá en 2 meses si se postula o no a las elecciones presidenciales del 2020. El que fuera el número 2 del gobierno de Barack Obama dijo ser la persona mejor calificada para el máximo cargo del país. El demócrata, que denunció los problemas a los que se enfrenta la Unión Americana bajo la actual administración, lleva meses sopesando la posibilidad de presentarse a estos comicios en los que presumiblemente se enfrentaría con el actual presidente, con quien mantiene una relación tensa. Aquí hacemos una pausa en el informativo. Al retornar vamos a hablar del llamado urgente por la libertad de los 59 colombianos detenidos en Venezuela. Y además, en México, un pequeño avión cayó sobre una casa. Esto ocurrió en Sinaloa. La historia en solo segundos. Quédense allí. Ya regresamos con el informativo. Continuamos con el informativo. En México, 4 personas murieron tras caer una avioneta en una casa en Culiacán, en el estado de Sinaloa. La aeronave tipo Cessna perdió altura repentinamente e impactó con cables de energía eléctrica y posteriormente contra la vivienda. Los 4 ocupantes murieron de inmediato, mientras que 3 personas que estaban en la residencia resultaron heridas. El piloto había reportado fallas mecánicas antes de estrellarse. Un llamado urgente por la libertad de los 59 colombianos detenidos en Venezuela. Amnistía Internacional ha pedido mediante un comunicado al Tribunal Supremo de Justicia, al ministro del Interior y Justicia y a la Fiscalía venezolana ordenar la liberación de los hombres y hacer cumplir el pedido emitido por el Tribunal de Control en noviembre del 2017. En esta misiva, la organización ha exigido que se garantice el debido proceso para estas personas, quienes aseguran que se les está violando las garantías procesales y deben tener derecho a un juicio justo. Los detenidos, que fueron arrestados en septiembre del 2016, se encuentran recluidos en una sola celda del centro de detención de La Yaguara, en Caracas, y fueron imputados el pasado jueves por varios delitos, entre ellos terrorismo. Y entre tanto, el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, llegó de sorpresa a Rusia. Allí sostendrá una reunión de trabajo que él ha calificado de necesaria con el mandatario Vladimir Putin. A su salida del país aseguró que revisaría la estrecha cooperación que mantienen ambos países para mejorar la situación económica de Venezuela, que atraviesa una severa crisis. Maduro suele referirse a Rusia, que provee a Venezuela de armamento, tecnología y otros recursos, como un aliado estratégico de su política internacional. Con el presidente Vladimir Putin nos mantenemos en contacto permanente y hemos agendado reunión de trabajo. Voy saliendo a Moscú para cerrar el año 2018 con broche de oro en cuanto a las relaciones estratégicas
que Venezuela construye en el mundo. En Venezuela surgen nuevas contradicciones por parte del gobierno de Maduro sobre la muerte del concejal Fernando Albán, quien falleció en extrañas circunstancias mientras permanecía bajo custodia del gobierno. Han dicho políticos y familiares que existen 2 certificados de defunción que se contradicen y abren paso a la especulación. La oposición venezolana insiste en que fue un homicidio y no un suicidio, como asegura el gobierno. En Caracas, Oliver Fernández tiene la información. Oliver. Hola, buenas tardes. Se trata de nuevos elementos que salen a la luz de la investigación. 2 certificados de defunción que se contradicen. Uno determina que la muerte del concejal Fernando Albán se produce a causa de un golpe en la parte posterior del cráneo. El otro determina que fue un golpe frontal. Para el abogado Ramón Aguilar, esto demuestra que la tortura sigue siendo política de Estado y que la muerte del concejal Fernando Albán no fue un suicidio. Múltiples contradicciones que permiten inferir por lo menos que existió tortura, como el hecho de que el cuerpo de Fernando Albán supuestamente habría caído de espalda, pero tiene un gran y fuerte golpe en la cara. ¿Cómo es que se cayó de espalda y el golpe es en la cara y además mantiene moretones? Sabemos que los moretones salen cuando la persona tiene circulación. Tarek William Saab dice que el cuerpo cayó con vida y que sangró. Eso es mentira, no existe tal supuesta evidencia. Hemos señalado como una política de Estado la detención arbitraria de opositores políticos, la incomunicación, la violación al debido proceso y la aplicación sistemática de torturas, así como la ejecución extrajudicial de personas. Mientras tanto, la defensa del concejal Fernando Albán recusó al fiscal general de la República designado por la constituyente Tarek William Saab como parte de la investigación. Esto por haber emitido opinión minutos después que se conociera la muerte del concejal Fernando Albán. También formalmente hemos realizado la recusación del ciudadano Tarek William Saab, fiscal general de la República y legítimamente designado por la Asamblea Nacional Constituyente, por haber este ciudadano emitido en opinión previa, calificando como supuesto suicidio un acontecimiento que a todas luces y según el expediente de la investigación parecieran obedecer a la tortura y al homicidio o ejecución extrajudicial del concejal Fernando Albán. La diputada María Gabriela Hernández insiste en que no fue un suicidio, sino un asesinato. El asesinato de Fernando Albán, del concejal Fernando Albán en manos del Estado, es un caso típico de cómo las dictaduras manipulan todos los hechos donde ella viola derechos fundamentales, derechos humanos fundamentales, en procura de su servicio, en procura del servicio a los intereses de la propia dictadura. El abogado Ramón Aguilar pide la exhumación del cadáver. También aseguró que agotará todas las instancias legales en Venezuela y en los próximos días acudirá ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Es la información que manejamos desde Caracas. Continúen con más en nuestro Centro Internacional de Noticias. Gracias a Oliver. Y periodistas nicaragüenses se han manifestado frente a la sede de nuestra cadena aliada 100% Noticias en Managua. Denunciaron amenazas de muerte contra el propietario del canal, crítico del gobierno de Daniel Ortega. Periodistas nicaragüenses se manifestaron el lunes frente al canal de televisión 100% Noticias. Denuncian que Miguel Mora, propietario de la señal y crítico del gobierno de Daniel Ortega, ha recibido amenazas de muerte. Ya ellos han amenazado de muerte directamente pues a él, ya en 2 ocasiones, en las 6 detenciones arbitrarias que le han hecho en carretera Masaya, en el trayecto en que va, viene de su casa al trabajo, y lo han amenazado pues directamente, es la policía sandinista. El canal de Mora es uno de los medios que ha liderado la cobertura de las protestas contra el gobierno, cuya represión dejó 325 muertos y cientos de detenidos, de acuerdo con organizaciones de derechos humanos. Lo que quieren es callarnos solo a 100% Noticias, a Miguel Mora y a su colectivo. Pretende la dictadura en esta etapa silenciarlos a todos ustedes, los medios de comunicación. Entonces hay una persecución gravísima que tiene como propósito que ya no se hable más de las graves violaciones que comete la dictadura en más de 7 meses. Según el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos, varios periodistas de medios independientes fueron blanco de ataques, acosos y amenazas en los últimos días.
Pese a las graves violaciones de derechos humanos en países como Venezuela y Nicaragua, la presidenta de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos dice que la democracia en el hemisferio occidental ha progresado. Estas declaraciones ocurren en una reunión extraordinaria para conmemorar los 70 años de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre y la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Emiliana Molina tiene el reporte. Adelante, Emiliana. Así es, hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bueno, y en el marco de esta celebración, el secretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo, ha cargado contra las organizaciones internacionales y regionales, entre estas la Organización de Estados Americanos, asegurando que la administración del presidente estadounidense Donald Trump está a favor de reformarlas o eliminarlas, si no contribuyen a avanzar los intereses nacionales en el orden mundial y liberal. Esto en un viaje que se destaca en Bruselas actualmente. Mientras tanto, en el marco de esta celebración también fue notoria la ausencia del secretario general de la OEA, Luis Almagro, quien está actualmente en Canadá, precisamente abogando por los derechos de los venezolanos. Pero a pesar de los crímenes de lesa humanidad que se han cometido en ciertos países en el hemisferio occidental, también los presos políticos, la represión y la crisis económica, algunos expertos aseguran que hemos visto épocas peores. Bueno, el viernes estamos celebrando una audiencia sobre Cuba aquí en la OEA. El jueves por la noche vamos a tener un grupo de invitados. En enero vamos a esperar celebrar una audiencia sobre la violación de derechos humanos en Venezuela. Y como vieron, hace 2 semanas los Estados Unidos sacó sanciones individuales contra 2 nicaragüenses. Nosotros no somos miembros, pero hay grupos de personas que los derechos humanos fueron violados y van a hablar sobre ese tema el viernes. Siempre me gusta mencionar el hecho de que nosotros como región tenemos que mantener en mente la responsabilidad que tenemos para mantener el respeto y la garantía de los derechos humanos, porque de hecho nuestra Declaración de los Derechos Humanos fue el primer instrumento internacional de derechos humanos, así que tenemos una carga pesada sobre nosotros, pero que la podemos hacer más ligera, teniendo la voluntad política y el compromiso para respetar y hacer cumplir todos estos principios y estándares y deberes. Es un instrumento muy bueno. Los 2 primeros años de la administración Trump demuestran que el presidente Trump no está perjudicando a estas instituciones, ni tampoco él está abandonando el liderazgo estadounidense. De hecho, es lo contrario. En la mejor tradición de nuestra gran democracia, estamos llevando a las naciones del mundo a crear un nuevo orden que evite la guerra y genere prosperidad para todos. Por su parte, el secretario general de la OEA, Luis Almagro, sostendrá una intervención este próximo viernes, donde expertos están pidiendo la creación de un tribunal ad hoc, precisamente para juzgar los crímenes de lesa humanidad por parte de este régimen. Desde Washington estamos en directo. Emiliana Molina, regreso al Centro Internacional de Noticias. Muchísimas gracias, Emiliana. Y en Chile, el presidente Sebastián Piñera cae nuevamente en las encuestas. Un reciente sondeo muestra que el mandatario de derecha cuenta solo con el 44% del respaldo popular, un retroceso de 4 puntos con respecto al mes anterior. Saludamos en Chile con el tema a nuestro periodista Juan Pablo Monsalve. Juan Pablo. Hola, ¿qué tal, televidentes de NTN 24? Pues no es fácil el panorama que enfrenta el presidente de Chile, Sebastián Piñera. La caída, pues, en las encuestas de una u otra forma evidencian el rechazo ciudadano que está teniendo su gestión, a pesar, por ejemplo, de los buenos resultados económicos que se han logrado en estos 9 meses de gobierno. Vamos a revisar precisamente el análisis que hace sobre esta situación el académico de la Universidad de Santiago de Chile, Pablo Lacoste. Ha logrado mantener en piloto automático la economía nacional, las variables macroeconómicas funcionan muy bien, el país crece, pero le ha faltado crear una utopía, nuevos objetivos históricos para la sociedad, crear nuevos sueños, nuevos proyectos de futuro, más esperanza. Eso no lo ha podido crear. Este sondeo de opinión, pues, se conoce en medio de una convulsión política y social que se vive en Chile por cuenta de la muerte de un comunero mapuche en la región de la Araucanía en medio de un operativo policial. Esto ha generado muchísimas críticas al gobierno del presidente Sebastián Piñera. Desde el oficialismo aseguran que esto, pues, ha afectado la imagen del mandatario, pero insisten en que el presidente tiene que moverse por sus convicciones y no precisamente por las encuestas. Cuando uno gobierna tiene que hacerlo por convicciones y con convicciones.
El presidente Lagos impulsó el término de la pena de muerte pese a que el 70 y tantos % de los encuestados en todas las encuestas estaba a favor de la pena de muerte. Por convicción el presidente Lagos avanzó igual. El presidente Piñera está convencido, y lo estamos en Chile Vamos, que la propuesta del Plan Araucanía es lo correcto en la Araucanía, es la forma de avanzar, pero que en paralelo también hay que garantizarle a las miles de personas que viven allá orden público y seguridad. Sin duda, pues son varios los retos que debe enfrentar el gobierno del presidente Sebastián Piñera en distintas áreas. Una de ellas, la económica, donde las cifras macroeconómicas son muy positivas, pero según lo dicen la propia ciudadanía chilena, no se ven representadas en el bolsillo de todos los chilenos. Esta es la información que podemos entregarles a esta hora desde Santiago de Chile. Continúen ustedes con más en nuestro Centro Internacional de Noticias. Gracias, Juan Pablo. Vamos a hacer una nueva pausa en esta emisión de noticias y cuando regresemos, el gobierno de Francia ha cedido ante las protestas y ha suspendido el aumento en el precio de los combustibles. Además, de costa a costa, Estados Unidos se prepara para una histórica ola de frío. Ya regresamos con el informativo. Continuamos con el informativo. Estados Unidos se prepara para la llegada de una histórica ola de frío. El sur y el este de la Unión Americana son las zonas que se verán más afectadas, pero se prevé que a partir del miércoles o jueves las temperaturas caigan por debajo del punto de congelación en los 50 estados, incluyendo Florida y Hawái. El Servicio Meteorológico Nacional ha pronosticado una tormenta de nieve para el fin de semana con temperaturas de 10 a 20 grados por debajo del promedio. Y vamos a revisar cuáles son esos estados que van a vivir las condiciones más adversas desde mañana y hasta el fin de semana. Ciudades como Minneapolis, en el estado de Minnesota, y Chicago, en Illinois, verán temperaturas bajo cero cercanas a los registros históricos. El aire frío vendrá directamente del Ártico canadiense, de acuerdo con el Servicio Meteorológico de los Estados Unidos. Y puntualmente para el día sábado, nieve, agua, nieve o incluso la llamada lluvia helada podrían afectar partes del noreste del estado de Georgia hacia las Carolinas y el sur de Virginia, según lo advirtió The Weather Channel. En Francia, el gobierno de Emmanuel Macron dio su brazo a torcer en lo que se considera una victoria para el movimiento ciudadanos conocidos como los chalecos amarillos. Ante las imparables protestas y una preocupante ola de violencia que ha sacudido al país, el primer ministro francés ha anunciado el congelamiento del aumento al precio de los combustibles, una medida que muchos no consideran suficiente para apaciguar la cólera de la ciudadanía. Suspendo, por una duración de 6 meses, estas medidas fiscales. El pueblo unido no pudo ser vencido. En lo que representa un giro de 180 grados, el gobierno de Emmanuel Macron decidió congelar los precios del gas, la electricidad y de los carburantes. Se trata de una medida de choque para tratar de calmar los ánimos que desde hace semanas vienen generando cada vez más caos y violencia en las calles de Francia. Esta cólera viene de lejos. Incubó durante mucho tiempo. Muchas veces se quedó muda por pudor o por orgullo. Hoy se expresa con fuerza y de manera colectiva. Esta cólera habría que ser sordo o ciego para no verla, ni escucharla. Una incontestable victoria para el movimiento de los llamados chalecos amarillos, ciudadanos que de manera espontánea se organizaron para poner en jaque al gobierno, creando todo tipo de bloqueos por los planes de la administración Macron de aumentar aún más los precios de la gasolina. Tras un fin de semana de protestas, este es el escenario en París. Las autoridades se dedican ahora a las labores de limpieza. Hay vitrinas rotas, automóviles hechos cenizas e incontables grafitis que colman las calles de la ciudad luz. Y los bloqueos continúan. Los chalecos amarillos crearon nuevos focos de protesta en la autopista que une a París con la capital belga, Bruselas. Creen que los pasos adoptados por el Ejecutivo no son suficientes. No creo que sea suficiente. Estamos en un movimiento que es excepcional. Hay muchas reivindicaciones, están los jubilados, los jóvenes, los obreros. Todo el mundo quiere un aumento
del poder adquisitivo. Creo que no es suficiente y el gobierno debe retroceder y proponer cosas nuevas. Y el descontento va más allá. Otra propuesta del gobierno de aumentar las tarifas de inscripción, particularmente para los estudiantes extranjeros, llevó al bloqueo de la Sorbona en París. Somos solidarios con los chalecos amarillos porque nos reconocemos en su combate que expresa un cansancio general y por la reforma que fue aprobada. Nosotros creamos este bloqueo. Videos de una escuela en llamas cerca de la ciudad de Toulouse fueron encontrados en redes sociales. Los menores de edad también se han unido poco a poco al movimiento de protesta. Aunque el gobierno ha hecho un llamado a la calma y pide el cese de la violencia, lo cierto es que en Francia las protestas se mantendrán en un pulso que la sociedad no está dispuesta a perder. En España continúan las reacciones al triunfo del partido ultraderechista Vox en las elecciones de la región española de Andalucía. En ellas logró 12 diputados y tuvo una fuerte caída el Partido Socialista. Hoy miles de personas han protestado en varias ciudades contra el auge de la extrema derecha. Marcelo Moncayo de España tiene el reporte. Adelante, Marcelo. Hola, ¿qué tal? Un saludo para todos ustedes desde Madrid, amigos televidentes. Luego de conocerse los malos resultados obtenidos por el Partido Socialista en las elecciones autonómicas de Andalucía, los partidos de oposición como son el Popular y Ciudadanos consideran que esto demuestra que el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, debe renunciar y convocar nuevas elecciones generales. En Andalucía, en España, simpatizantes de los partidos de izquierda protestaron contra la incursión del partido político Vox, calificado por algunos sectores como de extrema derecha. Los votos obtenidos luego de las elecciones autonómicas de Andalucía les permiten llegar por primera vez a un parlamento con 12 diputados, ayudando así a que los grupos de derecha andaluces sumen más votos que los de izquierda, poniendo en peligro la hegemonía del Partido Socialista luego de 36 años de gobierno en esa región española. Para la oposición, esta caída del Partido Socialista en Andalucía debería ser una señal para que el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, convoque elecciones generales. A tenor de estos resultados y del batacazo electoral que se ha llevado el Partido Socialista, Pedro Sánchez debería convocar elecciones de inmediato. Yo creo que su aventura después de la moción de censura, patrocinada por los enemigos de España, por los podemitas, por los independentistas y por los batasunos, ha concluido. Pero la derrota del Partido Socialista Obrero Español en Andalucía es la derrota del sanchismo y es la derrota de Pedro Sánchez. Los andaluces han sido los primeros españoles que le han dicho a Pedro Sánchez: basta ya de humillación, basta ya de agachar la cabeza frente a los separatistas, basta ya de gobernar España con quien quieren romperla. De su parte, el Partido Socialista cree que la situación en Cataluña podría haber tenido algo de influencia en la votación andaluza. Todo influye, porque no estamos hablando de un país extranjero ni de una isla, pero lo sabíamos antes también que iba a influir. En estos momentos se abre un periodo de negociación que incluye también hablar con el partido Vox, situación que los socialistas no están dispuestos a hacer, mientras que populares y ciudadanos no lo descartan. Televidentes de NTN 24, mientras tanto, la presidenta de Andalucía, Susana Díaz, asegura que ella intentará nuevamente conseguir los votos suficientes para seguir gobernando. Este es el informe. Marcelo Moncayo, NTN 24, Madrid. Gracias, Marcelo. Y el considerado nuevo jefe de la mafia siciliana, Settimo Mineo, de 80 años, fue detenido en una operación en Italia denominada Cúpula 2.0. Junto al líder de la Cosa Nostra fueron arrestados otros 46 supuestos miembros de esta organización que también tiene influencia en los Estados Unidos. La detención se produjo antes del nombramiento oficial de Mineo al frente de la banda criminal. Ucrania va a presentar una denuncia contra Rusia ante la Corte Internacional de Justicia con sede en La Haya, por el que ha sido considerado como un acto de agresión después de que guardias fronterizos rusos detuvieran 3 buques de la Armada ucraniana y a 24 marineros en aguas del Mar Negro, cerca a la península de Crimea, que formaba parte del territorio ucraniano y que Moscú se anexó en el 2014. El Kremlin considera que los buques violaron su espacio territorial, mientras que Kiev argumenta que fueron apresados después de abandonar la zona que comparten ambos países en virtud de un acuerdo bilateral. El presidente de Ucrania, Petro Poroshenko, se reunió con los familiares de los tripulantes de las embarcaciones detenidas en Rusia. El mandatario aseguró que Moscú va a pagar un alto precio por sus acciones. Además dijo que su gobierno evalúa establecer sanciones contra los puertos, navíos e individuos que están involucrados en el incidente.
Israel ha iniciado un operativo militar para destruir túneles que llegaban a su territorio desde el Líbano. Según los altos mandos de las fuerzas militares, la operación Escudo del Norte tiene como objetivo frustrar ataques fronterizos orquestados por la organización islámica musulmana Hezbollah. El ejército ha informado que se hallaron varios túneles antes de iniciarse el operativo y que estos no suponían una amenaza para los civiles israelíes. El presidente de Irán ha amenazado a Estados Unidos con impedir la exportación de crudo desde el Golfo Pérsico. Hassan Rouhani advirtió hoy de nuevo que tomaría estas medidas y Washington se niega a frenar la venta de crudo iraní. El mandatario aseguró que pese a las sanciones impuestas por la administración Trump por su controvertido programa nuclear, la República Islámica va a seguir vendiendo su petróleo. Unos 15 migrantes han perdido la vida frente a las costas de Libia. Los indocumentados pasaron 12 días a la deriva, sin agua ni comida, en una embarcación de goma. Solo 10 lograron sobrevivir y fueron trasladados de emergencia a hospitales. De acuerdo con las cifras de la Organización Internacional para las Migraciones, más de 2.000 personas han muerto este año intentando llegar al sur de Europa por el mar Mediterráneo.